Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a revisar aspectos introductorios del derecho procesal orgánico. Vamos a tratar de hacerla corta, la verdad. Para esto me voy a basar en el manual del profesor Adrián Mendoza Torres sobre conceptos fundamentales para el examen de grado, en concreto relativo al derecho procesal orgánico. Salve Deus Noster. El derecho procesal es un conjunto de principios y normas que regulan la organización de los tribunales de justicia, sus atribuciones y competencia y las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales. Entonces, el derecho procesal es el conjunto de principios y normas que regula la organización de los tribunales de justicia, sus atribuciones y competencias, y las normas de procedimiento que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando sus pretensiones procesales. El derecho procesal se puede clasificar en derecho procesal orgánico y en el derecho procesal funcional. Y el derecho procesal funcional se distingue a su vez en derecho procesal civil, que atiende asuntos civiles, y derecho procesal penal, que atiende asuntos penales. Es inevitable tener que tocar la forma en la que se resuelven los conflictos en materia procesal o en realidad en la vía del derecho. Las formas de resolver conflictos que podemos conocer son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela es lo que se entiende por justicia por mano propia. Pero, si quieren una definición más técnica, la autotutela es la solución del conflicto que se realiza unilateralmente por una de las partes que impone su decisión a la otra. Este medio está prohibido por el derecho. Podría incluso llegar a ser un delito. Por excepción se entiende la legítima defensa, pero que tienen que concurrir circunstancias muy específicas para eso. Entonces, la autotutela es la solución del conflicto que realiza unilateralmente una de las partes, la cual impone su decisión a la otra. Este medio para resolver conflictos está prohibido por el derecho y puede llegar incluso a constituirse en delito. Otra forma de resolver conflictos es la autocomposición. Autocomposición. Bueno, ¿qué es la autocomposición? Es la solución del conflicto que se realiza por la renuncia, total o parcial, del derecho de una de las partes a favor de la otra. La autocomposición es la solución del conflicto. La solución del conflicto acá se realiza por la renuncia, total o parcial, del derecho de una de las partes a favor de otra. Esta puede ser una, una autocomposición unilateral y una autocomposición bilateral. Ejemplo de autocomposición unilateral es la renuncia, desistimiento o allanamiento. Denuncia, desistimiento o allanamiento. Y una autocomposición bilateral puede ser una transacción, un avenimiento o una conciliación. En esta materia, cabe destacar el nuevo artículo 3 bis del Código de Procedimiento Civil, que le incorpora la Ley 21.394, que establece que es deber, es deber de los abogados, de los funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, entre otros. La autocomposición, entonces, en virtud del artículo 3 bis del Código de Procedimiento Civil, consagra legalmente la autocomposición como método para resolver conflictos, ya que es deber de los abogados, funcionarios de la Administración de Justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación, mediación, entre otros. Y tenemos también la heterocomposición. Tenemos también la heterocomposición. La heterocomposición es la solución del conflicto
que se realiza por un tercero, que puede ser un árbitro o puede ser un juez, y que impone su decisión a las partes y éstas están obligadas a acatarla. O sea, es la solución del conflicto que se logra a través del proceso. Es la solución del conflicto que se logra a través del proceso. Eso es la autocomposición. Es la solución del conflicto que la realiza un tercero, árbitro o juez, y que impone su decisión a las partes y que están obligadas estas a acatarla. Es la solución que se logra a través del proceso. Vamos con algunos conceptos previos que son importantísimos y que, ojo, estas cuestiones de repente en los exámenes de grado uno las da por hechas, pero a veces uno va sabiendo la excepción de la contracepción, etcétera, pero se obliga de conceptos básicos. Así que vamos a ver 5 conceptos básicos que son súper importantes: proceso, procedimiento, expediente, acción y pretensión procesal. Respecto al proceso, el proceso es el instrumento que el Estado proporciona a los particulares destinado a satisfacer sus pretensiones procesales y se desarrolla a través de una serie de actos jurídicos de carácter procesal que se desenvuelven concatenados y sucesivamente en el tiempo, culminando con la decisión del juez que dirime el conflicto de relevancia jurídica que se somete a su conocimiento. Entonces el proceso es un instrumento que el Estado proporciona a los particulares y que está destinado a satisfacer sus pretensiones procesales y se desarrolla a través de una serie de actos jurídicos de carácter procesal que se desenvuelven concatenados y sucesivamente en el tiempo, culminando con la decisión del juez que termina dirimiendo o resolviendo el conflicto de relevancia jurídica que se pone a su conocimiento. Ahora vamos con la definición de procedimiento. El procedimiento es el conjunto de formalidades específicas a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellas, planteando pretensiones procesales. Entonces, el procedimiento es el conjunto de formalidades específicas a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos, planteando sus respectivas pretensiones procesales. De ahí que se diga que el proceso es el tren y el procedimiento las estaciones y la línea del tren. Vamos ahora con el expediente, o también llamado carpeta electrónica en términos modernos. El expediente se puede definir como la materialidad del proceso. El expediente se puede definir como la materialidad del proceso. El artículo 29 del Código de Procedimiento Civil señala de que se formará la carpeta electrónica o expediente con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Se formará la carpeta electrónica, entonces, dice el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, con escritos, documentos, resoluciones y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Vamos con la acción. ¿Qué es la acción? La acción es una facultad. La acción es la facultad de provocar la actividad jurisdiccional del Estado con el objeto de satisfacer una pretensión procesal respecto de un conflicto de relevancia jurídica. La acción es la facultad de provocar la actividad jurisdiccional del Estado con el objeto de satisfacer una pretensión procesal respecto de un conflicto de relevancia jurídica. Bien, eso respecto a estos procesos importantes. Vamos a hablar ahora de la jurisdicción. La jurisdicción, tiene concepto tanto legal como concepto doctrinal. El concepto legal de jurisdicción, ustedes lo pueden pillar en 2 cuerpos de normativos, que son el Código Orgánico de Tribunales
y el artículo 76 de la Constitución Política de Chile. Pero ojo, ambos son súper cuestionados por la doctrina. Sin embargo, es importante que los tengan en consideración para efectos de examen de grado, porque tanto la definición que da el Código Orgánico de Tribunales como la que da la Constitución es muy similar. De hecho, es prácticamente la misma. Dice el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales que la jurisdicción es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, y que pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Y el artículo 76 de la Constitución Política, en su inciso primero, señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Esa es la definición legal de jurisdicción que se encuentra en estos dos cuerpos normativos. Ahora, como ya dijimos, estas definiciones tienen un montón de críticas, pero no las vamos a abordar a continuación, sino que vamos a limitarnos a dar definiciones doctrinarias, que son las que probablemente les van a pedir los profesores si es que les llega a tocar este tema. Para ello, voy a proponerles 3 definiciones de jurisdicción. La primera es la más sencilla de todas y la van a entender al tiro, que es la facultad de administrar justicia. Si quieren entenderla de una forma sencilla, la jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Pero el término facultad es discutido porque la facultad implica algo que se puede hacer o no. Y en realidad aquí es donde entra la definición del profesor Mario Mosquera, que señala que en realidad la jurisdicción no es una facultad. Y por eso de hecho se critican las definiciones legales también, sino es un poder deber. Dice el profesor Mario Mosquera, o define el profesor Mario Mosquera la jurisdicción, que la verdad es que la doctrina es unánime al señalar que esta es la definición más perfecta de jurisdicción, que es: la jurisdicción es el poder deber del Estado, radicado preferentemente en los tribunales de justicia, para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre las partes, en el orden temporal y dentro del territorio nacional, y con efecto de cosa juzgada. Entonces el profesor Mario Mosquera señala que la jurisdicción es el poder deber del Estado, que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre las partes, en el orden temporal y dentro del territorio nacional, y con efecto de cosa juzgada. Ahora, ustedes pueden tomar en consideración también otra definición que la da el profesor Eduardo Couture, que es: la jurisdicción, para el profesor Eduardo Couture, uruguayo, es: la jurisdicción es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina un derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución. Personalmente, por un tema de utilidad práctica y porque la mayoría de las universidades la preguntan, prefieren la del profesor Mario Mosquera, que es un poder deber del Estado, que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución.
los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre las partes, en el orden temporal y dentro del territorio nacional y con efecto de cosa juzgada, sin perjuicio de que pueden comparar las dos. Bien, más allá de estas definiciones, vamos a hablar de las características de la jurisdicción. Características de la jurisdicción. Primero, es una función pública. No es solo un poder, sino un poder deber. Es una función pública entonces. Segundo, es realizada por los órganos competentes del Estado, como bien señala la ley, por los tribunales de justicia. Es realizada por los órganos competentes del Estado, es decir, los tribunales de justicia. Hola amigo, ¿qué tal? Puede haber conflictos de jurisdicción, pero entre países, porque dentro de Chile no existen los conflictos de jurisdicción. Lo que sí hay son conflictos de competencia, y eso los vamos a ver ahora cuando veamos competencia. Pero en principio un conflicto de jurisdicción no es un término correcto. Es más correcto hablar de conflictos de competencia. Bien, tercera característica de la jurisdicción es con las formas requeridas por la ley. Se ejerce con las formas requeridas por la ley mediante, por ejemplo, proceso. Cuarta característica es que, en virtud de la jurisdicción, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes mediante una sentencia. Cuarta. Quinta característica es que tiene por objeto dirimir conflictos de relevancia jurídica. Tiene por objeto dirimir conflictos de relevancia jurídica. Ese es el objeto de la jurisdicción. Por eso también es súper cuestionado en doctrina el concepto de jurisdicción no contenciosa. Y sexta característica de la jurisdicción es que mediante sus decisiones, las decisiones de la jurisdicción o del ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales de justicia, las decisiones de los tribunales gozan de autoridad de cosa juzgada en virtud del ejercicio de la jurisdicción. Donde hay cosa juzgada hay jurisdicción. Donde hay cosa juzgada hay jurisdicción. Séptima característica de la jurisdicción es que, bueno, pues según la definición del profesor Couture, eventualmente son las decisiones factibles de ejecución. Hola amiga, ¿qué tal? Significa que la parte vencedora no tiene la obligación de cumplir la sentencia de condena, pero sí está facultada para pedir el cumplimiento cuando lo desee. Por ejemplo, este es un incidente de cumplimiento de sentencia. Bien, entonces las características de la jurisdicción, para recapitular, es que es una función pública realizada por los tribunales de justicia, que son los órganos competentes del Estado para ejercerla, en las formas requeridas por la ley, que mediante una sentencia determina un derecho para las partes, para una de las partes, tiene por objeto dirimir conflictos de relevancia jurídica y sus decisiones tienen potencialmente autoridad de cosa juzgada, etc. Esto ténganlo presente. Bien, vamos a hablar de la jurisdicción en la legislación chilena. Jurisdicción en la legislación chilena. Como ya habíamos señalado, el artículo 1 del COT señala que la jurisdicción es la facultad de conocer causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado, y que pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. El artículo 76 de la Constitución Política señala que la jurisdicción es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, y que pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia, o que establece la ley, mejor dicho. ¿Cuál es el alcance de estas normas? Podemos considerar en este suceso 4 alcances de tanto el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 76 de nuestra Constitución. Primero, se señala que es una facultad, pero esto se critica porque la jurisdicción no es una facultad, sino un poder deber, como bien lo señala la definición del profesor Mario Mosquera. Segundo alcance es que se refiere a los momentos de la jurisdicción,
¿Cuáles son los momentos de la jurisdicción? Conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Y qué se conoce, juzga y ejecuta? Bueno, el conflicto de relevancia jurídica que se pone en conocimiento de los tribunales. Tercer alcance es que se señala causas civiles y criminales. Se señala causas civiles y criminales. Causa civil se entiende en un sentido amplio, como comprensiva de todas aquellas materias que no sean criminales. Por lo tanto, pueden incluir causas laborales, comerciales, de familia. Y cuarto alcance es qué se entiende por causa. ¿Qué se entiende por causa? Porque claro, pues si pueden conocer causas civiles y criminales, ¿qué se entiende por causa acá? Bueno, la causa, si ustedes se van a materia civil, esta está definida en el inciso segundo del artículo 1467 y señala que causa es el motivo que induce al acto o contrato. Causa es el motivo que induce al acto o contrato. Pero en materia procesal, lo que estamos viendo ahora, entiéndase por causa una controversia jurídica actual. Controversia jurídica actual entre partes, y que está sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Entonces, causa, en el sentido, como estamos viendo ahora, de jurisdicción, entiéndase como controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. ¿Y cuáles son los elementos de la causa? En este sentido, son, primero, la controversia jurídica. Obvio, la controversia jurídica. No hay ejercicio de la jurisdicción sin controversia jurídica. Segundo, es que tiene que ser actual. Que sea actual quiere decir que existe un derecho comprometido y no meras expectativas. Tercer requisito o elemento, tercer elemento, es que se suscite entre partes que tengan intereses contrapuestos. Entre partes que tengan intereses contrapuestos. Y cuarto elemento de la causa, en este sentido, es que esté sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Que esté sometida al conocimiento de un tribunal de justicia. Que conozca, juzgue y ejecute lo juzgado y resuelto. Bien, vamos a referirnos ahora a los poderes de la jurisdicción. Aquí el profesor Adrián Mendoza Torres escribe algunos latinismos, pero que quizás puedan servirle bastante. Si alguno de ustedes quiere este manual, que es extraordinario en mi opinión, me lo puede pedir y yo se lo envío por correo, ¿vale? Bueno, los poderes de la jurisdicción, como señala el profesor Adrián Mendoza Torres, son, primero, la notio, que es la facultad de los tribunales de justicia para conocer una cuestión litigiosa determinada. Por regla general es a petición de parte. La notio es la facultad de los tribunales de conocer una cuestión litigiosa determinada. Otro poder de la jurisdicción es la vocatio, que es la facultad o carga de las partes para comparecer al juicio dentro de cierto término. Vocatio es la facultad o carga de las partes para comparecer al juicio dentro de cierto término. Esto es lo que se conoce como el término de emplazamiento. Tercer poder de la jurisdicción es la coertio. La coertio es la facultad de los tribunales de justicia de emplear la fuerza para obtener el cumplimiento de las resoluciones que dicte dentro de plazo. La coertio, de coerción, es la facultad de los tribunales de justicia de emplear la fuerza para obtener el cumplimiento de las resoluciones que dicte dentro del proceso. La judicium, que es otro poder, es la facultad de los tribunales de justicia de dictar sentencia poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, con efecto de cosa juzgada. La judicium o judicium es la facultad de los tribunales de justicia para dictar sentencia poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, con efecto de cosa juzgada. Y el último poder de la jurisdicción, según el profesor Adrián Mendoza Torres, es la executio. Y la executio es la facultad de los tribunales de justicia de ejecutar
las resoluciones que dicten mediante el auxilio de la fuerza pública. La executio, entonces, es la facultad de los tribunales de justicia de ejecutar las resoluciones que dicten mediante el auxilio de la fuerza pública. Bien, vamos a hablar ahora de los límites de la jurisdicción. Vamos a hablar ahora de los límites de la jurisdicción. Chicos, si vamos muy rápido, si algo no se entiende, díganme nomás. Yo quiero saber si también voy rápido, etc. Bien, vamos con los límites de la jurisdicción. La jurisdicción tiene límites internos y límites externos. Respecto de los límites internos, tenemos que hacer distinción en cuanto al sujeto, en cuanto al tiempo, en cuanto a la materia y en cuanto a la competencia. El primer límite interno de la jurisdicción en cuanto al sujeto es relativo a en cuanto al sujeto que la ejerce. Y en cuanto al sujeto que la ejerce, la jurisdicción solo puede ser ejercida por los tribunales de justicia. La jurisdicción solo puede ser ejercida por los tribunales de justicia. Segundo, en cuanto al tiempo por el cual se ejerce. Y en cuanto al tiempo por el cual se ejerce, la regla general es que los tribunales son permanentes. Por excepción tenemos los tribunales arbitrales, pero la regla general es que los tribunales son permanentes. Claro, nadie va a pensar que algún día se van a extinguir los tribunales de justicia. Otro límite interno a la jurisdicción es en cuanto a la materia. Y en cuanto a la materia, la jurisdicción solo se ejerce sobre asuntos de orden temporal y no se ejerce sobre asuntos morales o religiosos. Solo se ejerce sobre asuntos de orden temporal de relevancia jurídica y no sobre asuntos morales o religiosos. Que eso quede claro. Cuarto límite interno de la jurisdicción es en cuanto a la competencia. Y en cuanto a la competencia, la competencia es la que determina la órbita dentro de la cual cada juez o tribunal ejerce su actividad jurisdiccional. Y antes de pasar a los límites externos de la jurisdicción, aquí el amigo pregunta el amparo de la ley Karin a un hombre. Bueno, tiene que precisar antecedentes, amigo, pero podría ir a conversar a la misma inspección del trabajo. Bien, vamos con los límites externos. Límites externos a la jurisdicción. ¿Cuáles son estos límites externos? Son principalmente dos, que son la Constitución Política de la República de Chile y el territorio del Estado. En cuanto a la Constitución Política, ya que la jurisdicción será limitada por las funciones que ésta confiere a los otros poderes del Estado. En cuanto a la Constitución Política, ya que la jurisdicción está limitada por las funciones que ésta confiere a los otros poderes del Estado. Y en cuanto al territorio del Estado, este también es un límite externo, ya que la jurisdicción solo se puede ejercer dentro de los límites del territorio del Estado chileno, salvo excepciones que da el mismo derecho internacional o nuestra propia legislación. Bien, vamos a hablar ahora de los equivalentes jurisdiccionales. Vamos a referirnos ahora a los equivalentes jurisdiccionales. Los equivalentes jurisdiccionales son medios. Los equivalentes jurisdiccionales son medios. ¿Cómo que son medios? Son medios a través de los cuales se obtiene la solución del conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia e incluso, en algunos casos, sin necesidad de recurrir a un proceso. Los equivalentes jurisdiccionales, entonces, son medios a través de los cuales se obtiene la solución del conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia e incluso sin necesidad de recurrir a un proceso. Los equivalentes jurisdiccionales producen efecto de cosa juzgada. Los equivalentes jurisdiccionales
producen efecto de cosa juzgada, es decir, dan acción y excepción de cosa juzgada. Entonces, ojo con este detalle. Los equivalentes jurisdiccionales producen efecto de cosa juzgada, es decir, dan tanto acción como excepción de cosa juzgada, que la vamos a ver más adelante. Pero es súper importante eso. Los principales equivalentes jurisdiccionales son los siguientes. Los principales Los principales equivalentes jurisdiccionales son los siguientes. Son tres: conciliación, avenimiento y transacción. Conciliación, avenimiento y transacción. La conciliación es la gestión que hace el juez en cualquier estado de la causa para provocar el arreglo del pleito. Para el profesor Adrián Mendoza Torres, la conciliación es la gestión que hace el juez en cualquier estado de la causa para provocar el arreglo del pleito. Esto es más que discutible porque hay algunos procedimientos, claro, cómo se hace la conciliación antes de dictar sentencia. Bueno, pero eso es otra cosa. La conciliación, entonces, para el profesor Adrián Mendoza Torres, es la gestión que hace el juez en cualquier estado de la causa para provocar el arreglo del pleito. El avenimiento es el acuerdo de las partes para poner término a un juicio pendiente, en el cual no tiene una intervención activa el tribunal, limitándose las partes a presentarlo para el conocimiento del tribunal. El avenimiento, entonces, es el acuerdo de las partes para poner término a un juicio pendiente, en el cual no tiene una intervención activa el tribunal, limitándose las partes a presentarlo para el conocimiento del tribunal. Avenimiento, entonces, es el acuerdo de las partes para poner término a un juicio pendiente en el cual no tiene una intervención activa el tribunal, limitándose las partes a presentarlo para el conocimiento del tribunal. Y la conciliación, entonces, es la gestión o es el llamado que hace el juez en la oportunidad procesal correspondiente para provocar el arreglo del pleito. Esa es una definición más correcta. Conciliación es la gestión que hace el juez o el llamado que hace el juez en la oportunidad procesal correspondiente para provocar el arreglo del pleito. Hola, ¿qué tal, amigo Lobos? Bien, el avenimiento se diferencia de la conciliación en que la conciliación, aquí el tribunal juega un papel activo. El avenimiento se diferencia de la conciliación en que en la conciliación el tribunal juega un papel activo, mientras que en el avenimiento el juez no tiene un rol activo, sino que toma conocimiento de que es bastante común, es la transacción, que ojo, es también un modo de extinguir las obligaciones, que esto ustedes lo van a ver en el artículo 1567 del Código Civil. La transacción es una convención por la cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, haciéndose concesiones recíprocas. La transacción es una convención por la cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, haciéndose condiciones recíprocas. La transacción, entonces, es una convención por la cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, haciéndose concesiones recíprocas. La transacción se diferencia de la conciliación y el avenimiento en que la transacción es fundamentalmente extrajudicial. La transacción es fundamentalmente extrajudicial, ya que no requiere de un proceso o de la intervención de un juez. Bien. Aquí el profesor Adrián Mendoza Torres establece una clasificación de jurisdicción. Si bien es cierto, por lo menos a nosotros se nos pasa en nuestra facultad la jurisdicción 1 y algunas de sus manifestaciones y estas clasificaciones no estamos tan familiarizados, yo se las voy a compartir con ustedes
señalando que es la que aparece en el manual del profesor Adrián Mendoza Torres, ¿ya? Y el profesor Adrián Mendoza Torres clasifica la jurisdicción de la siguiente manera. La jurisdicción es una sola, dice el profesor Adrián Mendoza Torres. La jurisdicción es una sola, desde el punto de vista de la función que desempeña el juez o el tribunal al ejercerla, es decir, administrar la justicia. Sin embargo, y solo para efectos de docencia, dice el profesor Adrián Mendoza Torres, se acostumbra a clasificar la jurisdicción de la siguiente manera. ¿Cómo? Jurisdicción contenciosa, no contenciosa, conservadora, disciplinaria y económica, y ético-profesional. Ojo, vamos a precisar en cada una de ellas. Hola Claudia, ¿qué tal? Partamos con la jurisdicción contenciosa. Bueno, esta es la jurisdicción per se, la verdad. La jurisdicción contenciosa, para diferenciarla de la no contenciosa, podemos señalar que aquí sí existe una oposición de intereses. Sí existe una oposición de intereses. Por lo mismo, hay partes en debate. Hay partes en debate y ojo, al momento de resolver, siempre hay cosa juzgada. Siempre hay cosa juzgada. Respecto de la jurisdicción no contenciosa, es bastante criticada esta definición porque aquí no hay conflicto. Entonces, si no hay conflicto de relevancia jurídica, ¿cómo se va a ejercer la jurisdicción? No es correcto decirle jurisdicción no contenciosa. Ojo con eso. Sin embargo, para estos efectos, el profesor Adrián Mendoza Torres le dice jurisdicción no contenciosa. Y se remite al artículo 817 del Código de Procedimiento Civil. Y dice el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil que son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes. A eso se refiere la mal llamada jurisdicción no contenciosa. Actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve ninguna contienda entre las partes. Si quieren un ejemplo de jurisdicción no contenciosa, el cambio de nombre. El cambio de nombre es el mejor ejemplo, amigos míos. Vamos con la tercera clasificación que nos da el profesor Adrián Mendoza Torres de la jurisdicción. ¿Cuál es esta tercera clasificación? Jurisdicción conservadora, disciplinaria y económica, que en realidad vendría a llamarse, tiene un nombre, son más bien facultades, pero bueno, aquí estas son las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas. Facultades jurisdiccionales, así se les llama, facultades jurisdiccionales, más que jurisdicción propiamente tal. Aquí el profesor le llama jurisdicción conservadora, disciplinaria y económica, pero otros profesores como Juan Andrés Celis y mis profesores al menos también prefieren llamarle facultades jurisdiccionales. Y estas son, la conservadora, disciplinaria o económica. La facultad conservadora son aquellas que tienen por objeto garantizar que los órganos del Estado no rebasen los límites que la Constitución o la ley le han asignado. La facultad conservadora, entonces, son aquellas, o las facultades conservadoras son aquellas que tienen por objeto garantizar que los órganos del Estado no rebasen los límites que la Constitución o la ley le han asignado. Por ejemplo, de esto tenemos el recurso de protección y el recurso de amparo, que son manifestaciones de esta facultad jurisdiccional conservadora. Otra que tenemos es la facultad disciplinaria. Es la facultad disciplinaria, que son aquellas que tienen por objeto mantener la disciplina en el Poder Judicial, tanto de los jueces como de los profesionales que laboran en ellos. Por ejemplo,
el recurso de queja, las destituciones, los traslados, etcétera. Entonces las facultades, la facultad disciplinaria son aquellas que tienen por objeto mantener la disciplina en el Poder Judicial, tanto de los jueces como de los profesionales que laboran en ellos, o ante ellos, Ejemplo, recurso de queja, traslados, etcétera. Y tenemos las facultades económicas. Las facultades económicas, que son aquellas que tienen por objeto lograr una mejor administración de justicia. Son aquellas que tienen por objeto lograr una mejor administración de justicia. Por ejemplo, los autoacordados de los tribunales superiores de justicia. Entonces, y como lo dice el profesor Adrián Mendoza Torres, que clasifica la jurisdicción en conservadora, disciplinaria y económica, aquí tenemos que decir que para el profesor Adrián Mendoza Torres, vuelvo a repetir, la jurisdicción conservadora son aquellas que tienen por objeto garantizar que los órganos del Estado no rebasen los límites que la ley o la Constitución le han asignado. La jurisdicción disciplinaria son aquellas que tienen por objeto mantener la disciplina en el Poder Judicial, tanto de los jueces como de los profesionales que laboran ante ellos. Ejemplo, recurso de queja, instituciones, traslado, etc. Y la jurisdicción económica son aquellas que tienen por objeto lograr una mejor administración de justicia, como por ejemplo los autoacordados de los tribunales superiores de justicia. Hola Marcela, ¿qué tal? Muchas gracias por apoyar este live. Bien, vamos a referirnos ahora a la última clasificación que hace de la jurisdicción el profesor Adrián Mendoza Torres, y es la jurisdicción ético-profesional. Jurisdicción ético-profesional. ¿Qué es esto? Bueno, las infracciones a la ética profesional pueden ser reclamadas ante los tribunales de justicia, y este reclamo se considera un asunto contencioso, entre comillas, que se somete, entre comillas, a un procedimiento sumario, pero esta clasificación del profesor Adrián Mendoza Torres pueden saltársela. Vamos con los órganos de la jurisdicción. Vamos a referirnos a los órganos de la jurisdicción. Los órganos de la jurisdicción son los tribunales de justicia. Los órganos de la jurisdicción son los tribunales de justicia. Estos se pueden definir como los órganos que establece la ley para ejercer la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, los órganos de la jurisdicción son los tribunales de justicia, y estos se pueden definir como los órganos que establece la ley para ejercer la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado, tomando como base los artículos 76 de la Constitución Política y el artículo 1 del COT. Bien, eso sería lo que veríamos de jurisdicción hasta ahora. Así que ahora vamos a ver competencia. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Los leo aquí en los comentarios, valga la redundancia. Si tienen tiempo, en YouTube, gratuitamente, están los videos que son clases completas del profesor Juan Andrés Celis, de licenciatura aprobada. Yo los recomiendo encarecidamente. Sin duda, para mí uno de los mejores profesores de Chile es el profesor Juan Andrés Celis. Claro, no es citado ni publicado tanto, pero en lo que respecta a la disposición de material gratuito y de lo fácil que, o sea, no fácil, pero de lo sencillo con lo que él lo explica, incluso instituciones dificilísimas, para mí el profesor Juan Andrés Celis sin duda es uno de los mejores elementos que tiene nuestro país en cuanto a su derecho. Este es procesal 1, Marcela, es derecho procesal orgánico. Estamos viendo los aspectos fundamentales, conceptos fundamentales de este procesal. Bien, vamos a hablar ahora de la competencia. Ojo, la jurisdicción no está referida a un determinado tribunal.
pero cuando se aplica a un determinado tribunal esa porción de jurisdicción, se denomina competencia. Jurisdicción es el género, competencia es la especie, para el profesor Adrián Mendoza Torres. De ahí que se diga que la competencia es la porción de jurisdicción que se da a cada tribunal. De ahí que se diga que la competencia es la porción de jurisdicción que se da a cada tribunal. Vamos a ir con el concepto de competencia que está señalado en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. Concepto de competencia que está señalado en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. Competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Para el artículo 108 del COD, entonces, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Esta definición de competencia, que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, es criticada. ¿Por qué es criticada? Por los siguientes dos motivos. Estas son las dos principales críticas que recibe esta definición de competencia. Primero, la competencia no es una facultad. La competencia no es una facultad, ya que ella es una especie de jurisdicción y esta última no es una facultad, sino un poder deber. Entonces, la competencia no es una facultad, sino un poder deber. Y segunda crítica que recibe esta definición de competencia es que no solo la ley puede colocar una materia dentro de la esfera de atribuciones de un tribunal, sino que también lo pueden hacer las partes interesadas por medio de una competencia prorrogada u otro tribunal por medio de la competencia delegada. No solo la ley puede colocar una materia dentro de la esfera de atribuciones de un tribunal, sino que lo pueden hacer las partes interesadas por medio de la llamada competencia prorrogada u otro tribunal por medio de la competencia delegada. Estas son las dos críticas principales que recibe el artículo 108 del COD en cuanto a la definición de competencia. De ahí entonces que es mejor definir a la competencia de este modo. Competencia es el poder deber que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. De ahí entonces que es mejor definir competencia como el poder deber que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Entonces, defínanlo así: poder deber que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Bien, vamos ahora a mencionar la clasificación de la competencia que nos cita el profesor Adrián Mendoza Torres. El profesor nos da 6 criterios de clasificación de competencia, o más que criterios, 6 categorías de competencia, que son: primero, natural o propia, prorrogada y delegada. Natural o propia, prorrogada y delegada. Competencia común y especial, común y especial, privativa y acumulativa o preventiva, privativa y acumulativa o preventiva, contenciosa y no contenciosa, contenciosa y no contenciosa, de única, primera y segunda instancia, de única, primera y segunda instancia, y absoluta y relativa, absoluta y relativa. Clasificación. Entonces, las clasificaciones que da el profesor Adrián Mendoza Torres sobre la competencia son 6. Primero,
natural o propia, prorrogada y delegada, común y especial, privativa y acumulativa o preventiva, contenciosa y no contenciosa, de única, primera y segunda instancia, y sexto, absoluta y relativa. Hola amigo, ¿qué tal? Mira, puedes revisar en nuestro perfil de acá, pincha en el link de la descripción y vas a entrar a nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos de derecho procesal penal que te pueden servir. Eh, Así que eso, continuemos. Vamos a hablar ahora de la competencia absoluta y relativa. Vamos a hablar de la competencia absoluta y relativa. Pero para hablar de esto hay que partir definiendo a cada uno. ¿Qué es la competencia absoluta? La competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal llamado a conocer de un determinado asunto. La competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal llamado a conocer de un determinado asunto. Competencia absoluta, entonces, es aquella que determina la jerarquía del tribunal llamado a conocer de un determinado asunto. Y la competencia relativa es aquella competencia que determina el tribunal preciso llamado a conocer de un determinado asunto dentro de la jerarquía ya determinada por las reglas de competencia absoluta. La competencia relativa, entonces, es aquella que determina el tribunal preciso llamado a conocer de un determinado asunto dentro de la jerarquía ya determinada por las reglas de competencia absoluta. Marcela, mira, hay dos canales. Uno que se llama licenciatura aprobada, propiamente tal, y otro que se llama Derecho con el tío Celis. Los dos son igual de buenos y los dos tienen clase. Son licenciatura aprobada y Derecho con el tío Celis. Esos dos canales son los del profesor Juan Andrés Celis, que son muy buenos. Ya, vamos a hacer un paralelo entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Primero, que la competencia absoluta determina la jerarquía del tribunal y la competencia relativa determina el tribunal preciso dentro de esa jerarquía que ya fue determinada por la competencia absoluta. Segundo, la competencia absoluta se determina por los factores de cuantía, materia y fuero. La competencia absoluta se determina por los factores de cuantía, materia y fuero. Competencia absoluta se determina por factores como cuantía, materia y fuero. Y la competencia relativa se determina por el factor territorio. La competencia relativa se determina por el factor territorio. Tercero, las normas de competencia absoluta son de orden público e irrenunciable. Las normas de competencia absoluta son de orden público e irrenunciable. Y las normas de competencia relativa, dice el profesor Adrián Mendoza Torres, las normas de competencia relativa son de orden privado y renunciables. Cuarto, la competencia absoluta no admite prórroga de competencia. La competencia absoluta no admite prórroga de competencia. La competencia absoluta no admite prórroga de competencia. Y la competencia relativa sí la admite, de forma expresa o tácita. La competencia relativa sí admite la prórroga de competencia, de forma expresa o de forma tácita. Y quinto, en la competencia absoluta, el juez puede, de oficio, declarar su incompetencia absoluta. En la competencia absoluta, el juez puede, de oficio, declarar su incompetencia absoluta. Mientras que en la competencia relativa, el juez solo puede, a petición de parte, declarar su incompetencia relativa. En la competencia relativa, el juez solo puede, a petición de parte, declarar su incompetencia relativa. Bien, vamos a hablar ahora de los principios, o mejor dicho, reglas generales de la competencia. Reglas generales de la competencia.
Esta materia es súper importante y es en muchos casos ultra, mega, hiper precisa. Así que vamos a continuar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta antes de pasar a los principios o reglas de la competencia? Vale. Insisto, esos canales también el profesor de Juan Cristóbal Díaz ¿cómo se llama este canal? Es de Distinción Máxima, creo que así se llama. También tiene muy buen contenido y B Jurídica. Es muy buen contenido que ustedes pueden pillar gratuitamente. Y desde luego el de debido proceso. Pero bueno, esto, autopropaganda después. Ya, vamos con las reglas generales de la competencia. Ante todo, el canal Distinción Máxima, puede buscar Distinción Máxima de Cristóbal Díaz, se llama, o Juan Cristóbal Díaz, Derecho con el tío Celis y Licenciatura Aprobada. Esos son 3 canales extraordinarios para la gente que tenga que salir de apuro de algún ramo o incluso preparar su examen de grado. Bien, vamos con las reglas generales de la competencia. Estas son ciertas consecuencias que se derivan del hecho de encontrarse ya determinado el tribunal preciso que debe conocer de un asunto. Los principios o reglas generales de la competencia son ciertas consecuencias que se derivan del hecho de encontrarse ya determinado el tribunal preciso que debe conocer de un asunto. La primera regla de competencia es la regla de radicación o fijeza. Primera regla de competencia es la de radicación o fijeza. La regla de radicación o fijeza está señalada en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. Artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. Y señala que, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Regla de radicación o fijeza, 109 del COD, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Radicado entonces con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. ¿En qué momento se produce la radicación o fijeza? ¿En qué momento se produce la radicación o fijeza? En materia penal, para el profesor Adrián Mendoza Torres, desde que se formaliza la investigación respecto de una persona. En materia penal, desde que se formaliza la investigación respecto de una persona. Y en materia civil hay que distinguir. ¿Por qué hay que distinguir? Entre 2 doctrinas o entre dos escuelas, la de los ius privatistas y la de los ius publicistas. La escuela de los ius privatistas señala que en materia civil, la radicación o fijeza se produce desde la contestación de la demanda o en rebeldía de ella. En materia civil, entonces la radicación para los ius privatistas se produce desde la contestación de la demanda o en rebeldía de ella. Y según los ius publicistas, desde la notificación de la demanda, al demandado. Notificación de la demanda al demandado. Ahora, respecto al concepto de causa sobreviniente que señala el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, señalar que es aquella que se produce después de que el asunto ha quedado radicado ante un tribunal competente. Es aquella que se produce después de que el asunto ha quedado radicado ante un tribunal competente. Por ejemplo, si alguna de las partes adquiere fuero después de estar radicado el asunto, aquí no se altera la competencia. Ojo con eso. Bien, vamos entonces con la segunda regla general de competencia. La segunda regla general de competencia,
que viene a estar señalada en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales. Y dice que una vez fijada, con arreglo a la ley, la competencia de un juez inferior para conocer de un asunto en primera instancia, queda igualmente fijada la del Tribunal Superior, que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. Entonces, la regla de la gradualidad establecida en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales señala que una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer de un asunto en primera instancia, queda igualmente fijada la de un tribunal superior que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. De esta regla se colige que no hay prórroga de competencia en segunda instancia. No hay prórroga de competencia en segunda instancia. ¿Por qué? Puesto que el tribunal que conocerá el asunto en segunda instancia será siempre el superior jerárquico del que conoció el asunto en primera instancia. La instancia, ¿qué se entiende por instancia? Concepto importante porque se lo pueden preguntar. Ojo con eso. La instancia es el grado jurisdiccional en que un tribunal conoce de un asunto y que comprende el estudio de los puntos de hecho y de derecho del mismo. La instancia es el grado jurisdiccional en que un tribunal conoce de un asunto y que comprende el estudio de los puntos de hechos y de derecho del mismo. Instancia, entonces, es el grado jurisdiccional en que un tribunal conoce de un asunto y que comprende el estudio de los puntos de hecho y de derecho del mismo. ¿Cuáles son los presupuestos de la regla de gradualidad? ¿Cuáles son los presupuestos de la regla de gradualidad que está señalada en el artículo 110 del COT? Bueno, los presupuestos son, primer presupuesto es que el asunto se encuentre ante un tribunal de primera instancia. Que el asunto se encuentre ante un tribunal de primera instancia. Y segundo presupuesto, que proceda el recurso de apelación en contra de la resolución que se trata. Que proceda, entre comillas, el recurso de apelación de la resolución que se trata. Bien, vamos con la tercera regla general de competencia. La tercera regla general de competencia, que está señalada en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales. Tercera regla de competencia que está señalada en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales. El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. Regla de la extensión, artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales. El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. En todo juicio es posible distinguir las cuestiones principales y las cuestiones accesorias. Las cuestiones principales son aquellas que se constituyen por el fondo del asunto debatido. Las cuestiones principales son aquellas que se constituyen por el fondo del asunto debatido. Y las cuestiones accesorias son las que se llaman incidentes. Ahora, ¿cómo se definen los incidentes? Atención con el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Los incidentes están señalados en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Los incidentes es toda cuestión accesoria a un juicio que requiere pronunciamiento especial del tribunal con o sin audiencia de las partes. Los incidentes, según el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, es toda cuestión accesoria a un juicio que requiere pronunciamiento especial del tribunal con o sin audiencia de las partes. Es toda cuestión accesoria a un juicio que requiere pronunciamiento especial del tribunal con o sin audiencia de las partes. Vamos con la cuarta regla. Cuarta regla
regla general de competencia. Cuarta regla general de competencia, que está señalada en el artículo 112 del COD, y es la regla de prevención o inexcusabilidad. Regla de prevención o inexcusabilidad. El artículo 112 señala: siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Artículo 102 entonces, de la regla de la prevención o inexcusabilidad: siempre, siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Y vamos con la última regla general de competencia, que es la regla de la ejecución, que está señalada en el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Regla de la ejecución, artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 113 señala: la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en primera o única instancia. Regla de la ejecución, artículo 113 del COD. La ejecución de las resoluciones corresponde pronunciado en primera o única instancia. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en primera o única instancia. Esta regla, la regla de la ejecución, tiene excepciones. Por ejemplo, la ejecución de sentencias penales y de medidas de seguridad previstas en la Ley Procesal Penal son de competencia del juzgado de garantía que haya intervenido en el respectivo proceso penal. La excepción entonces a la regla de ejecución, que la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que la hubieran pronunciado en primera o única instancia. La excepción es la ejecución de sentencias penales y medidas de seguridad previstas en la Ley Procesal Penal, que son de competencia del juzgado de garantía que haya intervenido en el respectivo proceso penal. Bien, vamos a referirnos, ya estamos terminando chicos, nos vamos a referir a los factores o elementos de competencia, a la prórroga de competencia y a un breve paralelo, y vamos a pausar este live, o vamos a terminarlo y después vamos a terminar con tribunales de justicia. Vamos a ir con los factores o elementos de competencia, que son las reglas que tienen por objeto determinar qué tribunal va a conocer de un determinado asunto litigioso. Los factores o elementos de competencia son las reglas que tienen por objeto determinar qué tribunal va a conocer de un determinado asunto litigioso. Factores o elementos de competencia son las reglas que tienen por objeto determinar qué tribunal va a conocer de un determinado asunto litigioso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos factores o elementos de competencia? Los factores de competencia absoluta y los factores de competencia relativa. Respecto a los factores de competencia absoluta, tenemos la cuantía, la materia, como menciona Mag, y el fuero. Factores de competencia absoluta son cuantía, materia y fuero. Factores de competencia absoluta, cuantía, materia y fuero. ¿Y cuáles son los factores de la competencia relativa? Solo el territorio. Solo el territorio. Gracias amigo por el quiéreme. Muchas gracias. Bien, vamos con los factores de competencia absoluta, con la cuantía, la materia y el fuero. Respecto a la cuantía, ¿qué es la cuantía? En los asuntos civiles, la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada, y en los asuntos penales se determina por la pena que el delito lleva consigo. La cuantía entonces se determina en asuntos civiles por el valor de la cosa disputada, y en asuntos penales
por la pena que el delito lleva consigo, o el monto demandado, claro, el valor de la cosa disputada o el monto demandado. En la actualidad, la cuantía prácticamente no tiene importancia, solo importa para efectos de determinar el, entre comillas, procedimiento aplicable, que puede ser ordinario de mínima cuantía hasta 10 UTM, ordinario de menor cuantía de 10 a 500 UTM u ordinario de mayor cuantía de más de 500 UTM. Ordinario de mínima cuantía hasta 10 UTM, ordinario de menor cuantía de 10 a 500 UTM u ordinario de mayor cuantía de más de 500 UTM. Y si el tribunal conocerá del asunto en primera o en única instancia. Respecto a la materia, es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal, para el profesor Adrián Mendoza Torres. La materia, para el profesor Adrián Mendoza Torres, es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal. Materia es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal. La cuantía puede ser modificada por la materia. Tratándose de tribunales ordinarios, la materia sirve para determinar su jerarquía. Por ejemplo, en los juicios de Hacienda, cualquiera que sea su naturaleza, conocen los jueces de letras de las comunas asientos de corte. Bueno, este ejemplo es muy específico, pero quédense con que la materia es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal. Y el fuero que está hiper, mega, ultra cuestionado por la doctrina, pero bueno, igual tienen que saberlo. El fuero es la calidad o dignidad que tienen ciertas personas en cuya virtud los asuntos en que ellos tienen interés no serán conocidos por los tribunales que ordinariamente les corresponda conocer, sino por uno superior o bien en un grado jurisdiccional distinto del que corresponde normalmente. El fuero, entonces, es la calidad o dignidad que tienen ciertas personas en cuya virtud los asuntos en que ellos tienen interés no serán conocidos por los tribunales que ordinariamente les correspondería conocer, sino por un superior o bien en un grado jurisdiccional distinto al que les correspondería normalmente. La materia, dice el profesor Adrián Mendoza Torres, puede ser modificada por el fuero. Pero bueno, la finalidad del fuero es garantizar la imparcialidad del juzgamiento para la persona que no goza de fuero. La finalidad del fuero es garantizar la imparcialidad del juzgamiento para la persona que no goza del fuero. Una de las críticas que recibe esta institución es que duda de la integridad de los jueces de tribunales menores. El fuero se puede clasificar en un fuero mayor o en un fuero menor, pero ténganlo presente y para esto pueden revisar tanto el artículo 45 como el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales. Bien, vamos a referirnos al factor de competencia relativa. Factor de competencia relativa, ¿qué es el territorio? ¿Y qué es el territorio en este asunto? ¿Cómo se puede definir? Bueno, el profesor Adrián Mendoza Torres define el territorio como lugar geográfico donde sucede el evento que la ley considera para determinar la competencia. El territorio, como factor de competencia relativa, es el lugar geográfico donde sucede el evento que la ley considera para determinar la competencia. Lugar geográfico donde sucede el evento que la ley considera para determinar la competencia. Para examinar las reglas de competencia relativa, hay que distinguir reglas de competencia relativa en materia civil y reglas de competencia relativa en materia penal. Y aquí, respecto a las reglas de competencia relativa en materia civil, hay que subdistinguir entre asuntos contenciosos y asuntos no contenciosos. En asuntos contenciosos en materia civil, por regla general, es competente el juez del domicilio del demandado. Respecto de las reglas de competencia relativa en materia civil, tratándose de asuntos contenciosos, por regla general es competente el juez del domicilio del demandado.
Por regla general, entonces, en asuntos contenciosos es competente el juez del domicilio del demandado. Y en asuntos no contenciosos, por regla general, es competente el juez del domicilio del interesado. En asuntos no contenciosos, en materia civil, por regla general, es competente el juez del domicilio del interesado. Ahora, respecto de las reglas de competencia relativa en materia penal, será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. Reglas de competencia relativa en materia penal, será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. El tribunal competente hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. ¿Y dónde se entiende cometido el delito? Bueno, ¿dónde se entiende cometido el delito? En el lugar donde se hubiere dado principio a su ejecución. Se entiende cometido el delito en el lugar donde se hubiere dado principio a su ejecución. Bien, vamos ahora a hablar de la prórroga de competencia. Ya estamos terminando, así que a las personitas que se han quedado hasta ahora, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de la prórroga de competencia. Y acá el profesor Adrián Mendoza Torres define la prórroga de competencia como un acto por el cual las partes, expresa o tácitamente, convienen en someter el conocimiento de un negocio a un tribunal relativamente incompetente. Prórroga de competencia es un acto por el cual las partes, tácita o expresamente, convienen en someter el conocimiento de un negocio a un tribunal relativamente incompetente. Esta prórroga de competencia se da únicamente respecto de la competencia relativa. Esta prórroga de competencia se da únicamente respecto de la competencia relativa. Es decir, solo procede respecto del elemento territorio. Los elementos, cuantía, fuero y materia tienen carácter de orden público y no pueden ser modificados por la voluntad de las partes. Es decir, el tribunal a quien se va a prorrogar la competencia debe ser competente a la luz de los elementos cuantía, materia y fuero, entre paréntesis competencia absoluta, y solo debe ser incompetente en razón del territorio. Muchas gracias, Mag. Muchas gracias. Te voy a seguir de vuelta cuando termine el live. Vamos con los requisitos de la prórroga. De la prórroga de competencia. Bueno, tenemos 4 requisitos, o al menos 4 son los que da a conocer el profesor Adrián Mendoza Torres. El profesor Adrián Mendoza Torres menciona 4 requisitos de la prórroga de competencia, que son, primero, debe mediar un convenio entre las partes. Segundo, debe tratarse de un asunto civil contencioso. Tercero, solo operan tribunales de primera o única instancia. Y cuarto, solo proceden tribunales ordinarios de igual jerarquía. El primer requisito de la prórroga de competencia es que debe mediar un convenio entre las partes, convenio entre comillas. Este convenio puede ser expreso o puede ser tácito. Es expreso cuando las partes convienen la prórroga en un contrato o convención misma. Y es tácito, bueno, habrá que distinguir entre el demandante y el demandado. Respecto del demandante, cuando éste ocurre ante el juez que no es naturalmente competente interponiendo su demanda. Cuando éste ocurre ante el juez que no es naturalmente competente interponiendo su demanda. Y respecto al demandado, cuando éste se apersona al juicio efectuando cualquier gestión que no sea la de reclamar su incompetencia. Cuando éste se apersona al juicio efectuando cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia. Segundo requisito de la prórroga de competencia que se señala el profesor Adrián Mendoza Torres es que debe tratarse de un asunto civil contencioso.
debe tratarse de un asunto civil contencioso y se excluyen los asuntos civiles no contenciosos y los asuntos penales. Quedan excluidos asuntos civiles no contenciosos y asuntos penales. Tercer requisito es que solo opera en tribunales de primera o única instancia. La prórroga de competencia solo opera en tribunales de primera o única instancia. No procede la prórroga de competencia entre tribunales de segunda instancia. Aquí el profesor Adrián Mendoza Torres pone entre paréntesis el principio de gradualidad, que ya lo revisamos anteriormente. Y el cuarto requisito de la prórroga de competencia es que solo procede en tribunales ordinarios de igual jerarquía. Solo procede en tribunales ordinarios de igual jerarquía. Bien, vamos con los efectos de la prórroga. Efectos de la prórroga. El efecto es atribuir competencia a un juez territorialmente incompetente. A grandes rasgos ese, el efecto de la prórroga de competencia. Atribuir competencia a un juez territorialmente incompetente. Atribuir competencia a un juez territorialmente incompetente. Pero la prórroga solo produce efectos respecto de las personas que han convenido y no produce efectos respecto de otras personas, como por ejemplo fiadores o codeudores, dice el profesor Adrián Mendoza Torres. La prórroga entonces solo produce efectos respecto de las personas que la han convenido y no respecto de otras personas, como fiadores o codeudores. Bien, vamos a ver este pequeño paralelo entre jurisdicción y competencia y con esto terminamos. Respecto de la jurisdicción y competencia, ambos tienen conceptos legales, pero ambos son criticados. La jurisdicción, bueno, aquí hay una pequeña contradicción, encuentro yo, del profesor Adrián Mendoza Torres, porque dice que no admite clasificación cuando él mismo la clasificó, sin perjuicio de que dice que en realidad es una sola. Y la competencia sí admite clasificación. Tercer paralelo es que la jurisdicción no es prorrogable, pero la competencia sí. La jurisdicción no es delegable, pero la competencia sí. Ojo, y también hay otro punto, que la falta de jurisdicción genera para el profesor Adrián Mendoza Torres inexistencia procesal. La falta de jurisdicción genera para el profesor Adrián Mendoza Torres inexistencia procesal. Y la falta de competencia genera nulidad procesal. Y un último paralelo es que la falta de jurisdicción no se sanea con la ejecutoriedad de la sentencia. A contrario sensu, la competencia sí, para el profesor Adrián Mendoza Torres. Bien, con eso terminamos, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones y nos vemos en unos 20 minutitos más para continuar con la materia correspondiente a los tribunales de justicia, que es lo que vamos a ver. Y eso, vamos a ver los tribunales de justicia y con eso terminamos conceptos clave de lo que es el derecho procesal orgánico. Saludos, bendiciones.